En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, viernes de la tercera semana del tiempo ordinario, nos sumergimos en la liturgia que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad humana y el misterio del reino de Dios que crece en silencio. Este día, la liturgia nos recuerda que en el caminar cotidiano con Cristo, la palabra ilumina nuestras debilidades, nos llama a la conversión y nos revela cómo el Señor siembra su gracia en nuestras vidas, transformando lo pequeño en algo grandioso. Te invito a disponerte al silencio, abriendo el corazón a la presencia del Espíritu Santo. Deja atrás las distracciones del día y entra en un espacio de recogimiento interior, donde Dios habla al alma. Que esta meditación sea un oasis en medio de la rutina, guiándonos hacia una mayor unión con el Señor. Escuchemos con atención las lecturas bíblicas de este día. La primera lectura, segunda de Samuel, capítulo 11. Al comienzo del año, en la época en que los reyes salen de campaña, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel. Ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde en que David, levantado de la siesta, se paseaba por la terraza de la casa real, divisó desde la terraza a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David envió a informarse por aquella mujer. Le dijeron: es Betsabé, hija de Elián y mujer de Urías elitita. David mandó mensajeros que se la trajeron. Ella vino a él y se acostó con ella. Pero la mujer concibió y mandó a decir a David: estoy encinta. Entonces David mandó decir a Joab: envíame a Urías elitita. Joab envió a Urías donde David. Cuando llegó Urías a su presencia, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por la guerra. Luego David dijo a Urías: baja a tu casa y lava tus pies. Urías salió de la casa del rey y tras él fue enviada una porción de la mesa real. Pero Urías se acostó a la entrada de la casa real con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Informaron a David: Urías no ha bajado a su casa. David invitó a Urías y comió en su presencia y bebió hasta embriagarlo. Pero por la tarde salió a acostarse en su yacija con los siervos de su señor. No bajó a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la envió por mano de Urías.
había escrito en la carta: pon a Urías en primera línea, donde la batalla sea más encarnizada, y dejadle solo para que sea herido y muera. Al observar Joab la ciudad, colocó a Urías en el sitio donde sabía que estaban los hombres más valientes. Salieron los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del pueblo, de entre los siervos de David. Murió también Urías el hitita. Esta primera lectura nos presenta un episodio oscuro en la vida del rey David. Un hombre según el corazón de Dios, pero que cae en la tentación. El relato se sitúa en el siglo X a.C., durante el reinado de David en Israel. En esa época, los reyes solían liderar campañas militares en primavera, cuando el clima permitía el movimiento de tropas. David, sin embargo, permanece en Jerusalén, lo que marca el inicio de su desvío. La ociosidad y el poder absoluto lo exponen a la lujuria. Betsabé es la esposa de Urías, un fiel soldado hitita al servicio de Israel, destacando el contraste entre la lealtad de Urías y la traición de David. Culturalmente, el adulterio y el asesinato eran graves violaciones a la ley de Moisés, y este pasaje prepara el terreno para la confrontación profética de Natán, que llevará a David al arrepentimiento. Este texto ilumina la doctrina del pecado original y la fragilidad humana. Incluso los elegidos por Dios pueden caer si no vigilan. Muestra cómo un pecado lleva a otro, de la lujuria al engaño, al asesinato, revelando la cadena del mal. Sin embargo, subraya la soberanía de Dios, quien usará este episodio para humillar a David y llevarlo a una conversión profunda, recordándonos que la misericordia divina prevalece sobre el pecado. Aplicado a nuestra vida diaria, nos invita a examinar nuestras propias terrazas, esos momentos de inactividad o poder donde la tentación acecha. ¿Cómo manejamos el deseo, el poder o la comodidad de nuestro trabajo, familia o relaciones con los demás? Esta lectura nos urge a cultivar la vigilancia espiritual, reconociendo que el pecado no solo daña al individuo, sino a la comunidad, como es el caso de Urías y el ejército. Tomemos un momento para reflexionar en qué área de mi vida he evitado mis responsabilidades, abriendo la puerta al pecado. El salmo con el que respondemos a la palabra de hoy, el Salmo 51, conocido como el Miserere, es atribuido a David tras su pecado con Betsabé en el contexto histórico del mismo período que la primera lectura. En la tradición judía, los salmos de penitencia expresan el arrepentimiento ritual, a menudo recitados en el templo. Aquí, David reconoce su culpa ante Dios, destacando la dimensión personal y relacional del pecado. Enfatiza el Salmo la misericordia divina como fuente de perdón, no por méritos humanos, sino por el amor de Dios.
subraya la doctrina del pecado original. En la culpa ya nací, recordándonos nuestra inclinación al mal, pero también la posibilidad de renovación interior. Para nosotros es claro, en nuestra vida diaria, este salmo nos invita a la confesión sincera, no como un acto formal, sino como un encuentro transformador. ¿Cómo vivo la penitencia en mis rutinas? Nos llama a buscar la alegría del perdón, dejando que Dios borre nuestras culpas para vivir en libertad. Reflexionemos en silencio sobre nuestras propias culpas y la ternura de Dios que nos purifica. Del Evangelio de San Marcos capítulo 4, versículos 26 al 34. También decía Jesús: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la tierra, es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. En este Evangelio, Marcos nos presenta dos parábolas del reino de Dios pronunciadas durante su ministerio en Galilea. Jesús enseña a las multitudes junto al mar de Galilea usando imágenes agrícolas familiares para un público rural, donde la siembra y el crecimiento eran parte de la vida diaria. El grano y la mostaza evocan la paciencia y la humildad en una sociedad agraria, contrastando con las expectativas mesiánicas de un reino triunfante y rápido. Estas parábolas revelan el misterio del reino. Crece de manera invisible y autónoma por la gracia de Dios, no por esfuerzo humano solo. La semilla que crece sola enfatiza la soberanía divina. El grano de mostaza, la transformación de lo insignificante en algo universal, prefigurando la expansión de la Iglesia. Nos invita a confiar en el proceso divino en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, la familia o la comunidad, el movimiento. Sembramos con fe, pero es Dios quien da el crecimiento. ¿Cómo vivo yo la paciencia ante los frutos lentos de mis esfuerzos? Nos llama a valorar lo pequeño en un gesto de bondad, una oración, sabiendo que puede convertirse en refugio para otros. Detengámonos a contemplar cómo el reino germina en nuestro interior. Pasemos ahora a la meditación, donde entrelazamos el mensaje de estas lecturas.
la confianza en Dios ante la fragilidad humana, el llamado a la conversión y el misterio del crecimiento espiritual. La historia de David nos muestra cómo el pecado nos aleja de nuestra vocación, pero el Salmo nos recuerda que la misericordia nos restaura. El Evangelio complementa esto al revelar que, incluso en nuestra debilidad, Dios siembra su reino, que crece silenciosamente hacia la plenitud. En la vida diaria, estos temas se aplican al reconocer nuestras caídas, como David, y confiar en que Dios transforma nuestras semillas de arrepentimiento en frutos de misericordia y servicio. Preguntémonos, ¿qué me dice esta palabra hoy en mi situación concreta? Quizá en un momento de tentación o duda. ¿Qué actitudes debo cambiar para vivir más plenamente el Evangelio, como pasar de la autosuficiencia a la dependencia de Dios? Reflexionemos cómo el reino crece en lo ordinario, en una conversación paciente con un familiar, en un acto de honestidad en el trabajo o en el perdón ofrecido a un vecino. Esta meditación nos urge a la interiorización, dejando que la palabra sea semilla que germine en acciones concretas de amor. Señor Jesús, tú que conoces el corazón humano como en la historia de David, ten misericordia de nosotros. Te damos gracias por tu palabra que ilumina nuestras sombras y nos llama a la conversión profunda. En este día te suplicamos que siembres en nosotros la semilla de tu reino, haciendo que crezca a pesar de nuestras debilidades. Ayúdanos a reconocer nuestros pecados como en el Salmo y a confiar en tu poder transformador. Que en nuestra vida diaria, en el hogar donde enfrentamos tensiones familiares, en el trabajo donde la tentación de la ambición acecha, o en la comunidad donde el servicio nos cuesta, seamos testigos de tu misericordia. Fortalécenos para vivir en unidad con los hermanos, practicando la paciencia y la humildad y comprometiéndonos a ser instrumentos de tu crecimiento invisible. Entremos ahora en un momento de contemplación, un silencio prolongado donde dejamos que la palabra resuene en el alma. Sugiero repetir interiormente algunas frases del Salmo responsorial para acompañar esta oración. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Lávame a fondo de mi culpa. Devuélveme el don del gozo y la alegría. Permite que estas palabras se conviertan en oración, abriendo el corazón a la presencia de Dios. De esta contemplación surge la acción, una propuesta concreta de conversión y compromiso. Hoy, inspirados en las lecturas, comprometámonos a vigilar nuestras terrazas diarias, evitando la ociosidad que lleva al pecado. En la familia practiquemos la paciencia escuchando activamente a nuestros seres queridos, reconociendo sus luchas como Urías en el campo de batalla y ofreciendo perdón en lugar de juicio. En el trabajo, sembremos semillas pequeñas de integridad, como rechazar atajos éticos o apoyar a un colega en dificultad, confiando en que Dios hará crecer el fruto. En la comunidad, seamos como el grano de mostaza. Inicia un gesto simple de servicio, como visitar a un enfermo o participar en las actividades de tu movimiento,
permitiendo que se expanda como refugio para otros. Este compromiso no es abstracto, es vivir la misericordia en gestos cotidianos, transformando nuestras debilidades en testimonio de la gracia divina. Ya terminando nuestra lección, recordemos de nuevo cómo las lecturas de este viernes nos invitan a reconocer nuestra fragilidad como David, a clamar por misericordia en el Salmo y a confiar en el crecimiento misterioso del reino. Esta palabra es llamada a la conversión profunda, transformando nuestras vidas en semillas que fructifican en amor y servicio. Llévala a lo cotidiano como lámpara que guía y fuerza que renueva. Que Dios te bendiga en este itinerario espiritual.